donación hay que pagarla por la sumisión. Pero mensualidad, si es de inmuebles, ¿no? Claro, de inmuebles. Pues si es Inmuebles. claro. Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa con relación a las perspectivas, opiniones y reflexiones del Observatorio Económico con relación al primer trimestre y todo lo que se prevé que va a pasar durante el año 2021 y parte del 2022. El Observatorio Económico del Servicio de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Valladolid ha patentado y ha constatado que existe un movimiento generalizado de la economía castellano-leonesa a partir de la aparición de la pandemia de la COVID-19. En el primer trimestre del año 2021 ha aparecido una tercera ola de la pandemia haciendo que surja un Producto Interior Bruto negativo que origine una recesión, es decir, 2 trimestres seguidos en negativo. La previsión económica de Castilla y León no es nada halagüeña. En el 2018 teníamos un Producto Interior Bruto de más 2,5%. En el 2019 ha bajado al 1,1% y evidentemente en el 2020 por la pandemia del coronavirus al menos 7,9% hemos cerrado el año 2020. En el primer trimestre se prevé que el Producto Interior Bruto sea del menos 3,4% interanual, un 4,3% sería en España, y en el intertrimestral, entre el primer trimestre de este año y el último del año pasado, del menos 1,2%, más del doble de lo que va a ocurrir en España. En la actualidad, el 22 de junio del año 2021, ya no se puede hablar de una cifra en concreto, y las cifras que podemos manejar son desorbitadas. Según el observatorio, en el año 2021 tenemos las siguientes previsiones. El Producto Interior Bruto del 2021 estará entre un más 4,5% y un 6%. Hemos subido con relación a la previsión del último trimestre la baja del 4 al 4,5%, pero el techo lo hemos dejado, lo seguimos manteniendo en el mismo nivel. Esto incluye el efecto beneficioso de las ayudas europeas que serán de unos 27.000 millones. El Producto Interior Bruto del año 2022 será menor entre un 1 y un 3%. ¿Por qué es debido a esto? Porque en el año 2020 hubo una paralización completa de la actividad económica y en el 2021 habrá una reactivación y por eso este Producto Interior Bruto será algo más superior a lo que pueda ocurrir en el año 2022. La deuda pública en el año 2021 estará entre el 22 y el 26%. Hemos previsto, con relación al último trimestre, 2 puntos porcentuales superiores. El trimestre anterior pensábamos que iba a estar entre el 20 y el 24 y este va a estar entre el 22 y el 26%. Y el déficit público estará entre el menos 0,2% y el menos 0,9% con una previsión en el anterior observatorio de algo menor al que estamos diciendo en estos momentos. Bien, estos datos, estas previsiones se constatan teniendo una coyuntura de la economía de Castilla y León. Hemos pasado de un trimestre de la incertidumbre a una certidumbre moderada. La crisis económica a la que se enfrenta el mundo por el impacto del coronavirus está generando, está claro, una actividad económica con unas caídas sin precedentes. Los datos que se observan en el segundo trimestre del año 2021 apuntan a un repunte de la actividad económica que se consolidará en el segundo semestre del año gracias al levantamiento de la vacunación y de las restricciones. La evolución de la economía internacional durante el primer trimestre del año ha estado muy descompensada. Estados Unidos y China tienen un crecimiento del más 1,6% y del 0,6% respectivamente. Pero si nos centramos en Europa, existe una recesión y volvió a entrar en recesión en este segundo trimestre, en este primer trimestre. Europa tiene un Producto Interior Bruto negativo del menos 0,6%, España del 0,5% y Castilla y León del menos 1,2%. Sin embargo, todos los datos hacen prever que se producirá un impulso de la economía de Castilla y León en el segundo semestre del año 2021, debido a varios factores. Primero, la aceleración de las vacunas. Segundo, la relajación de las restricciones a la movilidad. Tercero, un entorno exterior más propicio, los planes fiscales que va a hacer Estados Unidos con un potenciamiento del consumo. La salida del ahorro se ha incrementado, el ahorro privado, un consumo privado y el aumento de la inversión debido a la llegada de los fondos europeos. Y además tenemos unas condiciones favorables financieras en políticas monetarias y fiscales expansivas con una prima de riesgo mínima, aunque la deuda no ha dejado de crecer. Esta es la situación macroeconómica en la que se encuentra Castilla y León.
La realidad de Castilla y León ante esta situación, ya en el primer trimestre y para el año 2021, es que tiene unos puntos débiles que necesita eliminar o reducir para poder reactivar su economía. Esas debilidades en la región que hace que exista una recuperación mucho más lenta del resto de comunidades autónomas. El mercado de trabajo es inestable, un exceso de deuda pública y un exceso de déficit público que depende de los fondos europeos para no incrementar el mismo. Las causas que no ayudan a salir de la crisis de una forma compasada, causada por la COVID, son las siguientes. Tenemos una economía en Castilla y León muy centrada en el sector servicios, exceso de servicios y falta de industria. Tenemos una demografía muy envejecida y un mercado laboral con muy alta temporalidad. Y está claro que lo que es el estado o el estadio de las empresas, tenemos muchas pequeñas y medianas empresas. El 97% son pequeñas y medianas empresas. Existen brechas en el ámbito de género que se van disminuyendo con el tiempo y también brechas educativas. El mercado del trabajo en Castilla y León, podemos decir que la destrucción de empleo que se produjo en la crisis del 2007 todavía no ha sido absorbida por toda la actividad económica que ha habido posteriormente y en la actualidad. La crisis sanitaria del COVID-19 en el año 2020 no ha hecho más que acrecentar la vulnerabilidad del mercado laboral, destruyendo aún mucho más puestos de trabajo. No todos los asalariados por el ERTE saldrán de los expedientes de regulación para recuperar sus antiguos empleos. Esto es una realidad. Y los ERTEs, por supuesto, no garantizan el regreso de los afectados a sus puestos de trabajo, de aquellos negocios, sobre todo, que arrastraban problemas antes de la crisis y no pertenecen a los sectores ultraprotegidos. El impacto real de la COVID en el mercado de trabajo está aún por calibrarse. Tenemos las situaciones incipientes, pero no sabemos cuál va a ser su profundidad. La mejora del mercado laboral se producirá a partir del año 2022 y será más lenta en España que en el resto de Europa y, por tanto, en Castilla y León. Para dar la vuelta a esta realidad es necesaria la adaptación del mercado laboral a unas habilidades y competencias que no posee en la actualidad, como son en el ámbito digital y en las denominadas economías o situaciones verdes. Con respecto a la familia, las familias han aminorado su deuda en el año 2020 debido al confinamiento, no por ninguna otra causa, y sobre todo a la incertidumbre del mercado de trabajo. Con la perspectiva de una relajación de las restricciones en la segunda mitad de este año 2021, se espera que parte del ahorro acumulado provocado por la pandemia se gaste, lo cual estimulará el consumo y, por tanto, se incrementará la inversión en el ámbito empresarial. Pero el traslado del ahorro al consumo podría provocar una salida inflacionaria de la crisis, provocando un parón en el crecimiento económico que no conviene a nada. Hablemos de la inflación. En la actualidad existe un repunte de los precios de los productos y de los servicios que hacen peligrar el crecimiento y la estabilidad económica de Castilla y León. El encarecimiento de los precios del petróleo y de la energía junto con la falta de materias primas en el mercado internacional, estamos hablando plásticos, componentes, pinturas, metales, una diversidad, hace que los precios industriales se incrementen, alcanzando una mayor inflación histórica en la eurozona en el mes de mayo. La inflación subyacente, es decir, que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos, siendo estos los elementos más volátiles, hasta el momento es normal. Sin embargo, aunque se prevé que esta subida de precios será estacional, volviendo a la normalidad en los próximos meses, podría existir un peligro de estanflación a medio plazo. Y el escenario de la estanflación pues es grave. ¿Por qué? Porque existe una combinación entre la inflación y el decrecimiento económico. El solapamiento de situaciones tan crudas como el alza de precios, aumento del desempleo y estancamiento económico. Y esto puede llevar al país, y por tanto a Castilla y León, a un grave empobrecimiento. Si esto nos ocurriera, podemos encontrar tres posibles efectos que son totalmente directos a la situación. La subida de los tipos de interés, que supondría la quiebra de buena parte del tejido empresarial y graves problemas de solvencia para las finanzas de los estados, en este caso de España y de Castilla y León. La reducción de la masa monetaria supondría problemas de liquidez, no habría crédito para las empresas incrementando su insolvencia y una mayor presión fiscal porque faltaría dinero y tendríamos que cubrirla con impuestos. Por tanto, la consecuencia directa sería un descenso del crecimiento económico, lo cual no es nada loable para los momentos que estamos viviendo. Por tanto, hay que tener un control exhaustivo de la inflación. Con respecto a las exportaciones, insistimos que es necesario
que los productos de la región se vendan en una diversidad amplia de países y continentes. Tenemos que ser competitivos, tenemos que abrir nuestros mercados. Una idea, por ejemplo, sería potenciar las exportaciones a los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. El tercer bloque comercial más grande del mundo, es la mayor zona de libre comercio del planeta, tanto en extensión como en el PIB y población, hasta el punto de concentrar el 30% del Producto Interior Bruto mundial. Las empresas de Castilla y León, hablando de las empresas, se encuentran con un exceso de endeudamiento. ¿Por qué? Ha habido una concesión de créditos por el Estado en lugar de ayudas directas. Por tanto, existe un débito que tienen que devolver a través de los créditos ICO. Las consecuencias que trae sería una falta de liquidez que esta iría junto con parte de los beneficios a cubrir de alguna forma la devolución del nominal de las deudas y los intereses. A todo esto hay que tener en cuenta el cambio de gustos y de hábitos del consumidor y que hay que adaptar a las empresas porque si no desaparecen. Existe una importancia de que los estímulos y las medidas económicas realizadas hasta el momento se tienen que mantener y que se vayan retirando progresivamente según va desapareciendo la pandemia e incrementándose la actividad económica, porque si no podría hacerse un efecto bloqueador para las empresas. Es importante, por tanto, se necesita la extensión de los periodos de carencia de los créditos ICO y la ampliación de los ERTES hasta el 31 de diciembre de este año. 30 de septiembre al 31 de diciembre. Si hablamos de los fondos europeos, está claro que impulsarán la economía de España y de Castilla y León. Hay que tener la necesidad de seleccionar proyectos viables. Los fondos europeos rinden más cuando una economía es más flexible, con una capacidad de generar productividad y por tanto llevando a cabo las reformas estructurales que nos sugiere la zona euro. Con respecto a las reformas estructurales urgentes que hay que hacer para poder cambiar y crear una economía competitiva en la región, pues tenemos que estar liderados por la Unión Europea y tenemos que hacerlas, evidentemente. Estas reformas estructurales tienen que proporcionar seguridad política y flexibilidad empresarial, porque si no, no podría haber crecimiento económico. Y podemos hablar de muchas reformas, entre las que nos encontramos con la reforma del mercado laboral, que es la más importante. Simplificar los contratos, reducir la tributación al empleo, acabar con la dualidad del mercado laboral o acabar con el desempleo juvenil, además de renovar las políticas activas de empleo, son algunas de las cuestiones que se tienen que hacer en este mercado laboral. También es importante la reforma de las pensiones. Tiene que haber un cambio urgente. Planes de pensiones mixtos, de alguna forma planes privados, planes de empresa y pensiones del Estado. La base es el ahorro y la inversión a futuro de todas las partes. Una política y reforma fiscal, simplificando el sistema fiscal, o una política energética, de transición energética, de finanzas públicas, tenemos una deuda y déficit público muy elevado, hay que ajustarlo. O una política de infraestructuras de logística y transporte, una política de formación en donde el abandono escolar es una de las cuestiones más importantes que hay que revertir. Una política de transición digital o de cambio climático y sobre todo una cuestión que preocupa mucho a Castilla y León, que sería una política poblacional. La pérdida de población por el envejecimiento de sus ciudadanos y por la migración al mundo rural y a las ciudades, del mundo rural a las ciudades más grandes. Son reformas necesarias y urgentes, que deben de ser la prioridad de nuestros gestores políticos e institucionales. Como conclusiones, a todos los datos que se han obtenido del observatorio y todas las previsiones que se han realizado, la verdad es que la crisis tiene nefastas consecuencias por mucho que queramos eliminarlas. Y tiene un tiempo para poder ser reducidas. Castilla y León tiene un gran potencial para realizar una recuperación económica sólida y estable en el tiempo. Sin embargo, su crecimiento irá por debajo de lo que se esperaba antes de la aparición de la pandemia, debido a los grandes problemas estructurales que existen y de los que no se ha puesto el punto de mira en los últimos años. Lo que verdaderamente hará la palanca tractora de la economía es el éxito de la vacunación y la seguridad de que no existe un contagio. Hay que tener presente las realidades existentes para ir por el buen camino de la reactivación económica. Las realidades que ayudan a Castilla y León serían la confianza del consumidor castellano-leonés, que se encuentra a niveles previos de la pandemia. La confianza del comercio minorista, que ha mejorado sustancialmente debido a la confianza de la vacunación. El sector servicios es el que más impulso ha cogido. Pero existen unas realidades que no ayudan y que tenemos que poner el punto de mira o el foco en ellas. Castilla y León tiene una realidad que son las siguientes. Un tejido productivo
lleno de pequeñas empresas, con una parte importante del capital humano que presenta ciertas deficiencias formativas, sobre todo en la adaptación de la digitalización o del sistema medioambiental. Un mercado laboral totalmente dual, con unos trabajadores mucho más desprotegidos que otros. Un elevado peso de los servicios. Somos una comunidad de servicios, donde el turismo, la hostelería y el comercio se encuentran a causa de la pandemia en un coma económico y en donde muchos autónomos tienen peligro de desaparecer. Unos niveles de deuda pública ya muy altos de partida convierten a Castilla y León en una de las regiones más vulnerables de la zona euro. Un alto envejecimiento de la población que, unida a la despoblación, hacen que Castilla y León tenga un futuro nada halagüeño si no se toman las decisiones adecuadas. Y además de estas variables que te podemos decir de la región, existen otras a nivel nacional que no ayudan y que están complementadas. El bajo crecimiento potencial de la economía de España, un irreal sistema de pensiones, unas cuentas públicas desvirtuadas y la aparición del fantasma de la inflación, que debe ser estacional, junto con un posible retraso en el crecimiento económico a través de una mala gestión de los fondos de la recuperación, se produciría un estancamiento de graves consecuencias económicas y sociales. En definitiva, España necesita con urgencia llevar a cabo las reformas estructurales que sugiere la Unión Europea y que se tiene que beneficiar de ellas Castilla y León. Y que es evidente que no nos hemos preocupado de hacerlas en los últimos años, aun a sabiendas de su importancia para la estabilidad económica y social de las actuales como de las futuras generaciones. Es una clara dejación de funciones, de alguna de las formas. Para el éxito de la implementación de estas reformas estructurales es necesaria seguridad jurídica y confianza a través del consenso copolítico y teniendo en cuenta la opinión de los agentes sociales. Al objeto, todo ello, de no cambiar las reglas del juego constantemente en función de cada legislatura política. La implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia es decisiva, provocando el crecimiento de la economía en la segunda mitad del año 2021. La economía castellano-leonesa debe ir adaptándose a un modelo económico caracterizado por la digitalización y la transición energética y la sostenibilidad. La formación realizada por los centros formativos, estamos hablando de formación profesional, universidades y centros de negocio, así como la realizada por las propias empresas o sus empleados, deben innovar y enfocarse en estos ámbitos. La creación de empleo y el crecimiento económico futuro depende de ellos. Otras acciones ya en temas de despoblación es paliar los efectos de la despoblación. El Fondo de Recuperación Europeo podría emplearse para salvar estas enormes brechas existentes entre el mundo rural y las ciudades y es del todo necesario implementar medidas eficaces para aumentar la natalidad. En definitiva, el crecimiento económico de Castilla y León va a depender de que la aplicación de las reformas estructurales se consiga elevar la productividad, solucionen el grave problema del desempleo, se reduzca la deuda pública, ayuden a detener el acusado descenso de la natalidad y resuelvan el problema de la despoblación. Lo más importante de todo es cómo evoluciona la pandemia. Pero independientemente de ello, de todo lo que hemos expuesto, y ya para finalizar, hasta principios del año 2023 es cuando se cree que se va a igualar la actividad económica a los niveles previos a la pandemia, siempre que se vacune un alto porcentaje de la población antes del verano del 2021, al objeto de reactivar los sectores del turismo, comercio y servicios y que lleguen a tiempo las ayudas europeas. Para que la actividad económica se iguale a los niveles previos de la pandemia a finales del 2022, depende de la eficiente y eficaz aplicación de estos fondos europeos. Sin embargo, la experiencia en el no aprovechamiento de los fondos europeos en los últimos años hace que existan ciertas dudas al respecto. No hay que olvidar que el consumo de los ciudadanos será el verdadero motor de la actividad económica. Si esta realidad al final se reconduce, comenzaremos a ver signos de recuperación durante la segunda mitad de este año en un 4,5 a un 6% del Producto Interior Bruto. Y volvemos a insistir para finalizar. Para conseguir todo esto es necesario que exista un consenso político y una colaboración público-privada sin restricciones, que garantice a las futuras generaciones una estabilidad social y económica, así como una buena calidad de vida, al menos como la existente hasta el inicio de la pandemia del COVID en marzo del 2020. Bien, pues estas son las consideraciones con relación a las previsiones del año 2021 y del 2022. Muchas gracias.
respecto a las previsiones que hicisteis en el anterior observatorio, a medio plazo han mejorado, ¿no? Porque hablabais entonces del segundo semestre de 2023, Sí. incluso mencionabas que se iba a la vacunación primero Sí. de 2024 para recuperación Sí. del PIB. Ahora ya habláis de posibilidad de a principios de 2023 de recuperación Sí, del PIB. finales del 22, principios del 23, primer semestre del 23. Todo depende de la vacunación, evidentemente, y de la certidumbre del ciudadano para consumir. Y la certidumbre del ciudadano es que las gestiones de los fondos europeos, fundamentalmente, y de las gestiones, digamos, también en relación con lo que se está realizando a nivel político, pues de seguridad, de alguna de las formas, para que esto pueda funcionar o que funcione para ellos. Es muy importante la estabilidad, es muy importante la seguridad jurídica y la flexibilidad. Es muy importante que el ciudadano vea de alguna forma que las cosas, con los errores que vayan a ocurrir, porque nadie es perfecto, ¿de acuerdo?, van funcionando y que se van arreglando y apagando fuegos que ha originado la COVID-19. Tiene que haber, de alguna de las formas, algunas señales al respecto para que el propio ciudadano pueda consumir y pueda considerarse de alguna forma con cierta certidumbre a la hora de poder vivir el próximo año, evidentemente, se destina el próximo año. Habéis alertado mucho sobre el peligro de la inflación y el incremento sobre todo de los costes industriales. No sé cómo veis en este apagafuegos esta medida de los impuestos a la electricidad, ¿creéis que sí va a ser útil? Por supuesto, todo ayuda. El problema que tenemos de la subida de los impuestos de la electricidad, más de los impuestos, del coste de la electricidad más que de los impuestos, ¿de acuerdo? Porque eso revierte a través de unos impuestos al Estado, evidentemente, para poder solventar otros problemas, ¿no?, que existen debido a que no hay dinero en estos momentos. Bien, el problema es que la sensación que tiene el ciudadano es que cada vez le cuesta más todo. Entonces va a haber un periodo de adaptación al menos hasta que el ciudadano vuelva otra vez a tener la confianza de que va a tener dinero suficiente para poder hacer una vida normal o normalizada, ¿de acuerdo? Y seguimos subiendo los impuestos y seguimos subiendo una serie de cuestiones que son su modus vivendi del día a día, pues puede hacer de alguna forma un parón generalizado en el consumo de los ciudadanos. Ya estaba con un parón bastante importante a causa de la pandemia. De hecho, la medida que va a tomar ahora el gobierno de reducir el IVA del 21 al 10% está haciendo que esa incertidumbre, esa falta de confianza de si va a llegar o no va a llegar el dinero suficiente para poder hacer otras cosas de una nómina, ¿de acuerdo?, pues que se diluje de alguna forma, al menos durante estos periodos de altas tarifas eléctricas. Y esos 1.700 millones que calcula, ¿qué dejará de percibir el Estado? ¿Consideráis que se compensa entonces? También unido aquí a esa rebaja, Vamos a ver, que tenemos... daba los datos Sí. de esos 6 millones en donaciones en un mes, Sí. que tampoco se van a percibir aquí. Vamos a ver, el ciudadano necesita dinero para consumir. Eso está claro, ¿de acuerdo? Cuanto más dinero tiene, más posibilidad tiene de consumir. Es muy importante también que no lo ahorre al 100%, porque si el dinero al final va al ahorro, no existe la reactivación económica. Decimos siempre que el motor de la economía es el consumo. Si el consumo no se reactiva, ¿de acuerdo?, con las medidas políticas, económicas y fiscales que se están realizando, pues no llevamos al objetivo fundamental, que es crear riqueza y crecimiento económico. Lo que se está realizando a través de la disminución de algunos impuestos es que ese dinero revierta de alguna forma, directa o indirectamente, a la sociedad, a lo que es el ámbito empresarial y por tanto al consumo, y que haya crecimiento económico o al menos una reducción de la economía que ha habido hasta ahora, ¿de acuerdo? Lo que sí que es cierto es que necesitamos tener sensación de que tenemos posibilidades de gastar. Una cosa es muy importante, seguridad en el empleo. Si yo tengo seguridad en el empleo, me da una cierta seguridad de poder gastar dinero. Otra cuestión importante es que lo que yo tenía de margen para gastar no se reduzca a través de unos costes que se estén implementando, por ejemplo, en ese momento de la electricidad o de los combustibles, ¿de acuerdo? Si esto es un tema estacional, no pasa nada. Pero si es un tema estructural y que va a perdurar en el tiempo, evidentemente aquí pueden pasar dos cosas. Si me reduce a las familias, al ciudadano, su capacidad de gasto, más que de ahorro y de gasto, ¿de acuerdo?, hay dos opciones: o no gastar para intentar sostener las cuentas públicas, del sistema familiar, o bien incrementar los sueldos. Pero si incrementamos los sueldos de una forma desproporcionada, viene todavía más la inflación. O sea, hay que estabilizar todo. Tiene que funcionar, todos los pasos que estemos dando tienen que ir funcionando. Y no se pueden hacer todos de golpe, porque tienen que ir ajustándose todos en un mismo momento. ¿Qué se puede hacer? Porque si aumenta el consumo ahora, aumenta el consumo, también los precios y la inflación. Ahí no, porque evidentemente tenemos en la política monetaria se tiene unos mecanismos para poder mantener esa inflación. Por ejemplo, subir tipos de interés se puede hacer perfectamente.
o que no exista tantísimo masa monetaria para poder dar créditos. En ese momento se puede paralizar el consumo. Pero lo importante es que sea todo normal y que vaya por pasos tranquilos, porcentajes muy pequeños y que no sean muy drásticos. Porque entonces desajustamos absolutamente todo. Es decir, que vayan subiendo poco a poco, pero que vayamos ajustando al mismo tiempo. Es la política económica, la política monetaria la que está actuando. De periodistas no hay ninguna pregunta. Vale. Pues nada, muchísimas gracias de verdad por la asistencia siempre a la rueda de prensa por parte de los medios de comunicación, actualmente a través de la nueva página web del Servicio de Estudios de Políticas Economistas. Se está proyectando esta rueda de prensa a todas las personas que quieran acceder a ella, es pública. Y decirles que en septiembre de este año será la presentación oficial del nuevo servicio o de la nueva imagen del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid, que sería ECOBA Estudios Castilla y León. Muchísimas gracias por su asistencia y un buen periodo estival, que nos vacunemos todos y que podamos disfrutar, al menos mejor.